President Donald Trump is urging Republican lawmakers to, quote, play their Trump card in order to get the government back up and running. He fired off a number of social media posts last night saying they need to go for the, quote, nuclear option and get rid of the filibuster. That message comes as the government shutdown stretches into its 31st day. Algunos gestos dentro del Pleno no solo alteran la agenda del día, sino que exponen fracturas en la lógica habitual de funcionamiento entre los poderes. Con el Pleno del Senado reunido en sesión extraordinaria en la tarde del 27 de diciembre, un cambio inesperado en el contenido de los discursos llamó la atención de los observadores institucionales. Lo que estaba programado como una clausura ceremonial del calendario legislativo se convirtió rápidamente en un ambiente de señalización política explícita, pero sin etiquetas partidistas aparentes. Un senador republicano con un historial de alineación moderada utilizó su tiempo de intervención para informar, sin dar nombres ni fechas, de recientes reuniones con altos mandos preocupados por lo que calificaron como erosión de la previsibilidad en la conducción del mando institucional del país. La frase, registrada en las notas taquigráficas, no necesitó de complementos para generar reacciones inmediatas entre analistas militares, juristas y miembros de la prensa especializada. El impacto del episodio no se limitó a lo que se dijo en voz alta en ese momento. La forma en que surgió la declaración, en medio de una sesión no deliberativa y sin provocación de la oposición, puso de manifiesto que hay capas de malestar que están siendo ventiladas de forma lateral por agentes que hasta entonces se mantenían al margen del debate público más agudo. Este movimiento discursivo se produce en un momento en que el segundo mandato de Donald Trump comienza a consolidar patrones de centralización de la toma de decisiones y de tensión institucional que provocan reacciones diferentes a las que marcaron su primer paso por la Casa Blanca. Desde el inicio del año legislativo, el Ejecutivo ha adoptado medidas unilaterales, con impacto directo en funciones tradicionalmente compartidas con el Congreso, como la emisión de decretos con efecto financiero inmediato, el anuncio de movilizaciones militares sin consulta previa a las comisiones estratégicas y el nombramiento de figuras clave para cargos de reciente creación sin aprobación legislativa. Paralelamente, las declaraciones públicas del propio presidente han comenzado a incluir temas delicados, como el uso de ciudades estadounidenses para entrenamientos militares en tiempo real, en una retórica que antes se reservaba para momentos de crisis externa. La frase utilizada por Trump en un evento cerrado con líderes de seguridad pública, las ciudades que se resisten al orden deben reformularse como entornos de disciplina operativa, fue interpretada por miembros del Congreso como un indicio de que el presidente considera emplear las Fuerzas Armadas en suelo nacional sin el debido respaldo legal. La gobernadora de Illinois, al conocer el discurso, convocó una rueda de prensa para declarar que el uso de ciudades civiles como zona de entrenamiento para tácticas militares rompe una línea constitucional que separa claramente lo que es la policía de excepción y lo que es el mando democrático. Esta postura fue rápidamente seguida por manifestaciones similares de otros 3 gobernadores, incluido uno republicano, lo que indica que la tensión institucional comienza a traspasar las fronteras partidistas. Paralelamente, comenzaron a circular documentos internos de agencias federales de seguridad, con revisiones de los protocolos de intervención en entornos urbanos, algo que no ocurría en los ciclos regulares de planificación desde principios de la década de 2000. Estos documentos, aún no divulgados oficialmente, fueron mencionados en una audiencia privada por un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien sugirió que es necesario entender si nos encontramos ante una planificación de defensa
o una preparación para escenarios de control interno excepcional. El sistema constitucional estadounidense se basa en mecanismos de controles y contrapesos precisamente para hacer frente a momentos en los que una de las esferas del poder actúa en contra de la lógica de la cooperación funcional. Sin embargo, cuando diferentes sectores, el legislativo, el judicial, los ejecutivos estatales, las agencias reguladoras y parte de la prensa especializada, comienzan a emitir señales de malestar sin una articulación directa entre ellos, lo que se tiene no es solo una crisis entre poderes, sino una pérdida de sincronía en el funcionamiento de la maquinaria institucional en su conjunto. Este desajuste, según juristas consultados por medios especializados, no depende necesariamente de la ocurrencia de una infracción formal o de la existencia de un acto específico que justifique una responsabilidad inmediata. A menudo, lo primero que surge es la percepción de que la autoridad formal se aleja del principio de legitimidad funcional. Esta percepción, aunque no se traduce automáticamente en sanciones, puede alterar profundamente la forma en que se cumplen las órdenes, cómo se llevan a cabo las interlocuciones y cómo reaccionan las instancias menores de la burocracia ante las órdenes verticales del Ejecutivo. Es en este punto donde el episodio ocurrido en el Senado cobra relevancia estructural. El uso de un discurso de fin de año para introducir, de forma encriptada, una crítica al funcionamiento actual de la presidencia no sería suficiente, por sí solo, para desencadenar un proceso de responsabilidad formal. Sin embargo, la acumulación de señales similares, como la reactivación de las articulaciones para una nueva ronda de resoluciones de destitución, la reanudación del debate sobre la aplicabilidad de la 25ª enmienda y la circulación de manifiestos que piden la renuncia por incapacidad funcional, indica que hay una convergencia temática en curso, aunque sin una coordinación centralizada. En otras palabras, los vectores institucionales de contención parecen estar moviéndose de forma autónoma, pero convergente, para rediseñar los límites de lo aceptable en el ejercicio de la presidencia. Si sigues este canal, ya sabes que nuestro enfoque no se centra solo en los titulares, sino en las señales que preceden a los cambios de patrón. Seguimos observando de cerca los movimientos que indican inflexiones sistémicas aún en fase inicial, con el compromiso de ofrecer análisis fundamentados y libres de atajos interpretativos. Es en este contexto que las resoluciones legislativas, que antes se consideraban simbólicas, han pasado a revisarse con otra intensidad. La HR-Res 353, presentada a finales de abril por un grupo bipartidista de parlamentarios, contiene 7 artículos de acusación contra el presidente que abarcan desde la obstrucción de la justicia hasta la creación de estructuras administrativas consideradas inconstitucionales. Aunque su tramitación ha encontrado resistencia en las comisiones controladas por los aliados de Trump, el simple hecho de que siga citándose en informes de investigación legislativa, de mencionarse en audiencias y de integrarse en los discursos de los congresistas de centro, revela que sigue siendo una referencia jurídica latente, disponible para su eventual reactivación. Lo mismo ocurre con la HR-Res 537, más reciente, que se centra exclusivamente en la cuestión de la autorización de ataques militares contra Irán. La centralidad de este segundo texto radica en establecer que la prerrogativa de declarar la guerra es exclusiva del Congreso y que la conducta del Ejecutivo no solo ignoró este requisito, sino que sentó un precedente institucional que, si no se revierte, podría alterar de forma duradera la arquitectura de la separación de poderes. Estas resoluciones, aunque distintas en su alcance, comparten un elemento común: el uso explícito del lenguaje
de la rendición de cuentas. Al indicar que los actos descritos justifican el juicio y la destitución del cargo, los autores establecen un vínculo directo entre la conducta y la consecuencia institucional. Este vínculo, aunque aún no se haya traducido en votaciones mayoritarias, produce un efecto de cristalización interpretativa. Es decir, se crea un registro público de que ciertos comportamientos no han pasado desapercibidos y que, para parte del poder legislativo, constituyen un grave incumplimiento del contrato constitucional. Este efecto se amplifica cuando el mismo lenguaje se reproduce en documentos secundarios, como dictámenes de comisiones, informes técnicos y notas informativas distribuidas a los asesores parlamentarios. Paralelamente a lo que ocurre en el Congreso, hay movimientos en otros frentes. Los gobernadores de estados clave han actuado como vectores de alerta institucional, a menudo anticipando temas que, días después, cobran impulso en comisiones legislativas o audiencias públicas. La declaración del gobernador de Illinois, por ejemplo, al afirmar que Trump muestra signos de incapacidad cognitiva incompatibles con el cargo de jefe del Ejecutivo, no fue solo una declaración de posicionamiento partidista. Fue acompañada de un memorándum enviado a la bancada del Estado en el Congreso, solicitando una evaluación técnica de la aplicabilidad de la 25ª enmienda. Este tipo de articulación, aunque no tenga consecuencias prácticas inmediatas, tiene un gran peso, especialmente cuando involucra a líderes con una base electoral sólida y un diálogo consolidado con sectores de la justicia estatal. Desde el punto de vista histórico, hay precedentes en los que la presión simultánea de diferentes estratos institucionales ha llevado a la apertura de procesos formales, incluso ante una mayoría legislativa contraria. El caso Watergate, aunque diferente en contexto y alcance, ilustra cómo la combinación de investigaciones locales, filtraciones estratégicas y articulación interinstitucional puede, con el tiempo, alterar el cálculo político de los líderes partidarios. Más recientemente, los dos procesos de destitución a los que se enfrentó Trump en su primer mandato demostraron que la repetición de conductas cuestionadas institucionalmente genera una especie de memoria acumulada, en la que los nuevos episodios pasan a interpretarse no como acontecimientos aislados, sino como la continuación de un patrón previamente identificado. La presencia de campañas organizadas por la sociedad civil, como el movimiento Impeach Trump Again, que afirma haber recogido casi 1 millón de firmas a favor de la destitución del presidente, añade una capa de presión difusa pero persistente. Aunque estos movimientos no tienen un efecto jurídico directo, su capacidad para mantener el tema activo en la esfera pública alimenta la narrativa de que existe un desacuerdo entre una parte significativa de la población y el ocupante del máximo cargo del Ejecutivo. La presencia constante de este tipo de demandas en las redes sociales, los foros comunitarios y las audiencias públicas altera el entorno político en el que se toman las decisiones, lo que obliga a los líderes a considerar no solo los riesgos institucionales, sino también los costes electorales de la inacción. Dentro del Departamento de Justicia, los informes obtenidos por los medios de comunicación indican que los sectores técnicos han debatido, de forma preliminar, las implicaciones de una posible invocación de la 25ª enmienda por parte del gabinete presidencial. Aunque esta alternativa se considera políticamente improbable debido al perfil mayoritariamente leal de los actuales secretarios, el simple hecho de que figure en documentos internos de evaluación demuestra que la hipótesis ya no se considera tabú. Los juristas consultados por publicaciones académicas especializadas han destacado que el texto de la enmienda no exige una prueba médica formal.
sino solo la evaluación de que el presidente no puede desempeñar los poderes y deberes del cargo. Esta formulación, al ser amplia, permite una interpretación extensiva, especialmente en situaciones en las que conductas reiteradas indican una posible incapacidad de juicio. Es a partir de este punto que el escenario actual comienza a interpretarse no solo como un conflicto entre poderes, sino como un proceso de sedimentación institucional de alternativas a la continuidad del mandato. Aunque no hay consenso sobre la viabilidad de cada una de las vías disponibles, destitución, 25ª enmienda o renuncia, la mera existencia de mecanismos legales activables en diferentes frentes refuerza la hipótesis de que el sistema se encuentra en modo de autoajuste. Este tipo de movimiento no depende necesariamente de líderes carismáticos o de hechos espectaculares. A menudo, la lenta acumulación de malestar, formalizada en documentos, discursos y señales técnicas, es suficiente para provocar inflexiones relevantes. Por eso mismo, seguimos acompañando cada uno de estos acontecimientos con atención al detalle, tratando de comprender cómo se articulan las señales institucionales antes de que se vuelvan irreversibles. Si usted valora este tipo de análisis continuo y contextualizado, este canal sigue atento a lo que aún no es noticia, pero puede convertirse en un hito histórico. Algunas decisiones judiciales no solo ponen fin a un proceso, sino que redefinen la forma en que las instituciones operan ante las figuras públicas. El 20 de diciembre, en una sala de audiencias de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la jueza responsable del caso civil que involucra a Donald Trump y su organización empresarial emitió una orden que modificó sustancialmente el patrón esperado para la fase de ejecución de sentencias de este tipo. En lugar de discutir plazos, garantías o calendarios de pago, como suele ocurrir en las decisiones que implican multas millonarias, el tribunal determinó que el importe total de la sanción se pagara de forma inmediata, poniendo fin a cualquier expectativa de negociación o pago a plazos. Según los abogados presentes en la audiencia, la orden fue directa, sin rodeos y acompañada de una advertencia igualmente inusual en los litigios civiles. Los intentos de incumplimiento deliberado podrían dar lugar a sanciones de naturaleza penal. El impacto institucional fue instantáneo. Lo que antes parecía una etapa más previsible en un proceso ya largo, se convirtió en un hito de cambio en la disposición del Poder Judicial para tratar con celeridad los episodios que involucran a figuras públicas con un historial de sucesivas obstrucciones legales. El episodio está directamente relacionado con el proceso iniciado por la Fiscalía General del Estado, que acusa a Trump de inflar sistemáticamente el valor de sus activos a lo largo de varios años para obtener condiciones financieras más ventajosas en las negociaciones con bancos y otras instituciones. Aunque la acusación se formalizó como una infracción civil y no penal, el tribunal entendió que el patrón de conducta identificado en los documentos analizados y en las declaraciones recogidas supera el límite del error contable o de la interpretación optimista de los activos. La conclusión judicial, ya confirmada por una instancia superior, es que hubo un fraude continuado. La decisión anterior, de febrero, ya había impuesto una multa superior a $500 millones, además de severas restricciones a la actuación de Trump en cargos ejecutivos en el Estado. Con la apelación, la cantidad se redujo a 364 millones, pero se mantuvo la condena por fraude. Se esperaba que las partes entraran en una fase técnica de negociación del cumplimiento, pero la jueza responsable descartó esta vía e impuso el cumplimiento íntegro e inmediato de la deuda,
revirtiendo la lógica que suele prevalecer en procesos civiles de esta envergadura. La reacción entre abogados y analistas se caracterizó por la sorpresa, no necesariamente por el fondo de la decisión, sino por su rapidez y su alcance práctico. En general, incluso después de la confirmación en segunda instancia, los procesos de cobro de este tipo pasan por una etapa de evaluación de activos, intentos de acuerdo o, al menos, definiciones sobre las modalidades de pago. En el caso de Trump, este protocolo fue ignorado. La orden judicial estipuló que la obligación debe cumplirse sin concesiones e incluyó una advertencia explícita sobre las posibles consecuencias en caso de obstrucción. El tribunal puede iniciar procedimientos por desacato, lo que abre un margen legal, aunque poco frecuente, para la aplicación de medidas como el embargo preventivo de bienes e incluso la detención provisional. Por lo tanto, no se trata solo de un evento jurídico, sino de un indicio de que el sistema está dispuesto a utilizar todos los instrumentos disponibles para garantizar la eficacia de sus decisiones, incluso ante un presidente de la República. Este reposicionamiento institucional se produce en un momento delicado. El calendario político del próximo año ya está en marcha, y Trump figura como precandidato con una fuerte presencia en las encuestas internas del Partido Republicano. La superposición entre su condición jurídica y su actuación política plantea dudas sobre la capacidad de las instituciones para mantener su funcionamiento regular en medio de la sobrecarga provocada por casos que involucran a figuras públicas con ambiciones electorales. La exigencia inmediata impuesta por el tribunal no es solo de naturaleza financiera. Tiene efectos colaterales sobre la planificación estratégica de la campaña, sobre la relación del candidato con sus patrocinadores financieros y sobre su imagen pública como empresario de éxito. Aunque el tribunal no ha hecho ninguna mención directa al calendario electoral, el impacto de la decisión sobre este es inevitable y se suma al escenario de la contienda con un grado de complejidad sin precedentes. Al mismo tiempo, sectores del mercado financiero y del entorno empresarial, vinculados directa o indirectamente a los activos de Trump, han comenzado a revisar su exposición al riesgo. La mayor parte del patrimonio atribuido al presidente se concentra en bienes inmuebles, como edificios comerciales y complejos turísticos. Estas propiedades, aunque valiosas sobre el papel, no siempre son líquidas o están libres de litigios. La ejecución inmediata de la deuda puede forzar ventas aceleradas o la constitución de garantías judiciales que debiliten la posición de control del propio deudor sobre sus empresas. En los círculos especializados en reestructuración patrimonial, la orden se interpretó como una señal de que podrían producirse nuevas acciones relacionadas con el cumplimiento de la decisión a un ritmo más rápido de lo habitual, lo que presionaría a las defensas legales a actuar con urgencia constante. Para los observadores externos, esta aceleración del Poder Judicial representa un hito, ya que refleja no solo una condena formal, sino la disposición efectiva de hacer valer sus decisiones con los instrumentos legales disponibles. La lectura pública del episodio aún se está formando, pero ya se nota un cambio en la forma en que los medios de comunicación y los interlocutores políticos abordan el proceso. Antes centrado en la disputa de versiones entre la defensa y la acusación, el caso entra ahora en una fase de concreción. Hay un valor, hay un plazo y hay una amenaza real de consecuencias adicionales si no se cumple la orden. Este grado de objetividad altera el campo discursivo, obligando a los actores políticos y jurídicos a posicionarse ya no en términos de opinión o expectativa, sino en relación con los hechos en curso.
Esta transición de la esfera retórica a la esfera ejecutiva es, en sí misma, un dato relevante, ya que indica que la estructura institucional está operando con suficiente autonomía como para desafiar el aplazamiento crónico que a menudo caracteriza a los casos de alta visibilidad política. La observación continua de estos movimientos institucionales ayuda a comprender los patrones de funcionamiento del sistema ante situaciones que ponen a prueba sus propios límites. Por aquí, seguimos acompañando con atención los desdoblamientos, ofreciendo contexto y análisis profundizado, sin atajos ni promesas.